Antiguo Testamento lo cerca a Moisés con hombres para que lo ayuden y él siga en la presencia de Dios, recibiendo la directriz a través del Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento, Dios toma a Pedro lleno del Espíritu Santo para que él encomiende esta tarea de dedicarse a la mesa y que ellos se dediquen a corregir, a arreglar, a reparar todo asunto que tenía que ver con la comida. Y de esa forma ellos se dedicaban a la predicación y a la oración. Es decir, ellos no perdían el fluir, ellos no perdían el avance, ellos no perdían la eficacia que Dios les había llamado a tener en aquel entonces. Dando a entender algo, que Dios, a través del Espíritu de Dios, provoca que el pueblo transicione, que el pueblo avance, que el pueblo no se estanque, que el pueblo no se detenga, que el pueblo no entre en retroceso, sino que el pueblo fluya, que el pueblo sea efectivo. Pero para esto necesitamos netamente la presencia del Espíritu de Dios. Todo hombre y toda mujer en este caminar necesita el Espíritu Santo como su amigo a su lado, para que sea Él que lo direccione, para que sea Él que lo lleve a tomar decisiones. Porque de lo contrario, sea quien sea, va a fracasar en este camino si usted lo ignora a Él. Por eso Pablo, con una preocupación tan profunda, le dice allá a los Efesios y le dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Por qué se lo dice Pablo de esta forma tan sentida? Porque sabía Pablo que si el hombre y la mujer de Dios contristaba la presencia del Espíritu Santo en su vida, iba a fracasar en este caminar. Sabía Pablo que el hombre y la mujer de Dios, para poder ejercer un cargo, necesitaba a la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Sabía Pablo que los hombres de Dios, para tomar decisiones en su vida personal y en su vida ministerial, necesitaban la presencia del Espíritu de Dios. Y usted y yo la necesitamos. Sin ella no podemos avanzar. A su nombre. Sin ella no podemos fluir. Sin ella no seremos efectivos. Sin ella nos volvemos insensibles. Y una vez que ella es contristada, viene el problema que Pablo revela a una iglesia que había transicionado. Este pueblo había transicionado. Estaban dotados de dones. Tenían muchos beneficios que los otros pueblos no tenían. Es decir, la iglesia a la cual Pablo se estaba dirigiendo fue una iglesia que fue empoderada de la presencia y de la visitación del Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Pero en el camino algo ocurrió. En el camino algo pasó, que ellos comenzaron a atarse a sus emociones, se ataron a sus sentimientos, se ataron a su voluntad. Dejaron de depender de esa presencia que los visitó en un momento donde todos ellos tenían dones espirituales, y Pablo se los comienza a revelar uno por uno. Y después empieza a haber un problema muy serio en la iglesia, que ya había disensiones entre ellos. Y Pablo le dice a los corintios: yo he escuchado que entre vosotros hay contiendas y hay disensiones. Y él testifica, y en parte lo creo, para ver quiénes son los aprobados. Luego Pablo les habla acerca de no conducirse conforme a la carne. Pablo les habla acerca de no discutir ni pelear entre hermanos. Mi amado hermano, ¿por qué el mensaje de Pablo es de esta forma con la iglesia en aquel entonces? Porque ya la iglesia se había dejado de espiritualizar. La iglesia había contristado al Espíritu Santo. Y donde se contrista al Espíritu Santo, el hombre se conduce como quiere y no como Dios manda. El hombre actúa como quiere y no como Dios determina.
Y en ese entonces Pablo comienza a provocar una liberación en la mente y en el corazón del pueblo, diciéndole de esta manera: pues donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dando a entender algo, diciéndoles: mire, si ustedes están atados, es porque ustedes quieren. Si ustedes llevan la vida que llevan, es porque ustedes quieren. Porque ustedes se ataron a emociones, ustedes se ataron a sentimientos, ustedes se ataron a su mentalidad. Pero si el Espíritu de Dios está en ustedes, el mismo Espíritu va a provocar una libertad en ustedes. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. En otras palabras, amado hermano, ¿qué necesitamos nosotros cuando estamos siendo oprimidos? ¿Qué necesitamos como iglesia cuando nos visita la depresión? ¿Qué necesitamos como cristianos cuando viene la preocupación y la intranquilidad a nuestros corazones? Cuando la angustia te visita, cuando el miedo te atrapa, cuando sientes que la soledad no te deja, cuando sientes que el miedo te embarga día a día y no te deja dormir por las noches. ¿Qué es lo que necesita la iglesia moderna actualmente para cambiar su forma de pensar y su forma de conducirse? No es, hermano, un tiempo de consejería. No es un tiempo de psicología. No es un tiempo que alguien se siente con usted y te den palabra y palabra, porque palabra tenemos, consejo tenemos, consejería tenemos, direcciones tenemos. Pero cuando el ser humano contrista esta presencia, lo que Dios te da, lo tienes en poco. Porque estás atado, vives en prisiones. Tal vez no estás físicamente preso en una cárcel, pero mentalmente estás preso. Que no puedes tener la libertad para disfrutar de lo que Dios tiene para tu vida. Que no tienes la sensibilidad para percibir lo que viene mañana de Dios para tu vida. Y no te das cuenta que el plan que tiene Dios contigo es de destruirte, porque tu entendimiento está cegado, está nublado. Pablo le dice a los mismos corintios que la luz del evangelio ha sido cegado. Mejor dicho, se lo voy a decir como dice la Biblia. Dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la humanidad, para que la luz del evangelio, que es la gloria de Cristo, no resplandezca sobre ellos. Si esa presencia está contristada en nosotros, ¿quién va a resplandecer en nuestras vidas? Después que fuiste dotado de dones, después que fuiste bautizado por el mismo Espíritu, después que tú hablabas en lenguas, después que tú sentías ese fuego, esa presencia sobre tu ser, y que tu pasión era estar delante de Dios, que tu corazón te anhelaba estar delante de su presencia. Y ahora, ¿qué sientes? Ahora, ¿por qué eres arrastrado? Ahora, ¿qué te dicen tus sentimientos? Ahora, ¿cómo te direccionan tus emociones? ¿Qué es lo que te dicta tu corazón ahora? Es la evidencia más clara que un hombre y una mujer contristó la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque ya no somos direccionados por ella. Ahora somos controlados por nuestro propio sentir. Ahora somos controlados por nuestra propia voluntad. Ahora nuestra mente y nuestro entendimiento no tiene la claridad de lo que Dios tiene para nosotros el día de mañana. Pero Dios viene a despertar a alguien a través del Espíritu Santo, a sacar de la prisión a alguien, a romper ataduras, a romper grilletes, a romper la prisión en la cual el diablo te ha metido nuevamente en cautiverio. Un hombre de Dios sin esa presencia se seca. Un hombre de Dios sin esa presencia se muere. Físicamente estarás vivo, pero espiritualmente estás muriendo lentamente si no buscas auxilio, si no buscas ayuda a tiempo. Muchos hombres de Dios yo he visto cómo se han secado. Siempre he puesto la mirada en gente que porta presencia de Dios, y siempre me ha llamado he tenido una admiración sobre esa gente. Y yo siempre digo a la pastora: yo admiro a ese hombre, yo admiro a esa mujer, porque sé que tienen algo de Dios, sé que portan algo especial. Y así como ha habido gente que Dios los ha llenado y los ha dotado de ese beneficio, de esa presencia genuina,
así ha habido gente también que no la ha cuidado, que la han tenido en poco, la han menospreciado, la han contristado. Y cuando pasa esto, mi amado hermano, vuelves a las prisiones mentales, vuelves a las prisiones emocionales, vuelves a que tu alma sea atada, porque no hay nadie que te direccione. Y Romanos capítulo 8 verso 26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando tú no sientes poder más, ¿quién te va a ayudar en esos escenarios? Es el Espíritu Santo. Pero si Él está contristado, iglesia, ¿quién nos ayuda? Si Él está apagado, ¿quién nos socorre? Si Él está herido, ¿quién nos va a dar la mano? Ni el abrazo del hombre te va a restaurar, ni las palabras más bonitas que estén consolando tu corazón va a sentir que va a llenar tu alma. Porque no necesitamos algo externo, necesitamos algo interno que vuelva a surgir dentro de nosotros. Algo interno que vuelva a llenar el vacío que ocasionó haberlo contristado a Él. Que cuando Dios se manifiesta de adentro hacia afuera, es como dijo David: mi copa está rebosando. Y de adentro hacia afuera comienza a emanar la presencia de Dios sobre alguien, porque nuevamente fue despertado el Espíritu sobre un hijo de Dios. Por eso vemos gente que está más allá que de acá. Gente que es controlada como control remoto. Gente que no levantan la mano y adoran a Dios. Gente que Dios está enviando palabras y ellos están de brazos cruzados. Gente que Dios está edificando corazones y ellos están allí preocupados en otras cosas. Dios está ministrando a alguien y ellos están distraídos en otras cosas afuera. Pero hay alguien que tal vez no ha sido preso por sus emociones y ya se ha mantenido cuidadosamente delante de Dios para conservar esa presencia. Y cuando viene una palabra del cielo, es una conexión con ese espíritu y ese corazón. Y ese hombre, esa mujer empieza a glorificar a Dios. Ese hombre, esa mujer empieza a transicionar. Esa hombre, esa mujer no se detiene, avanza, fluye, es determinante, es efectivo, porque no depende de sus emociones, depende de esa presencia. Y necesitamos despertarnos como cristianos y entender que sin ella no somos nada. Y muchos cristianos la están contristando actualmente. Muchos cristianos la están apagando porque la estamos ignorando. La parte que nos enfocamos tanto la noche de ayer fue esta: que muchos estamos ignorando esa presencia que está cerca de nosotros. Que cuando tú te vas a acostar, no te recuerdas que ahí en ese cuarto está esa presencia contigo. Que cuando tú sales a coger un bus, no te das percata que al lado tuyo también va esa presencia a tu lado. Que cuando tú vas a tu trabajo, ignora que esa presencia también está contigo ahí. Por eso la estamos contristando, porque la estamos ignorando, no la tomamos en cuenta. Nos hemos olvidado de lo que hizo efectivo a estos hombres de Dios allá en la iglesia primitiva. Si usted de verdad quiere sentir esa presencia, que cuando tú estás partido viene algo sobrenatural y te abraza, necesitas reconciliarte con ella. Porque no es lo mismo llorar vacío que llorar sintiendo un ser que te abraza. No es lo mismo sentirte débil, que tú sientes que en un momento, como siempre hemos manifestado, en un de repente se manifiesta una fortaleza sobre ti. Porque el Dios que predicamos es el Dios de los de repentes, donde hay hombres y mujeres que están esperando en ella, donde hay hombres y mujeres que le han dolido el corazón haber lastimado a ella, haber herido esa presencia, que ha estado ahí con nosotros, que ha caminado con nosotros, que ha estado a nuestro lado, que nos ha dotado de habilidades, que nos dio dones, nos dio talentos, que nos dio los recursos que tal vez usted ni siquiera se imaginó tenerlos. Usted cree que usted habla porque usted tiene la habilidad que sacó de papá y de mamá, y porque una presencia comenzó a manifestarse dentro de usted.
para que usted hable como habla. Yo no vengo preparado de una academia, de un instituto, de una universidad para expresar lo que estoy expresando. Y estoy tan claro y convencido que no soy yo el que puedo expresar lo que estoy expresando para hablar algo espiritual de Dios para usted. Estoy convencido que es un ser espiritual que está tomando mis labios para expresarle una palabra a su corazón. Es su presencia. Sin su presencia, ¿para qué? Hágase siempre esta pregunta: sin su presencia, ¿para qué? ¿Para qué ir a cualquier lugar sin su presencia? ¿Para qué ir a un sitio si tú sientes que Él no va contigo? ¿Para qué movernos y dar un paso si estamos claros que Él no está? ¿Para qué tomar decisiones si estamos claros que su presencia no nos va a direccionar? Necesitamos meditar en nuestros corazones y reflexionar en el mismo. Porque una iglesia, sea quien sea, sin esa presencia está muerta. No tiene sentido. Por eso que no tenemos fuerzas para seguir. No tenemos ese anhelo de continuar. No tenemos ese deseo de hacer la voluntad y la obra que Dios nos mandó a hacer. Porque algo contristó y lastimó esa presencia. Yo te hago una pregunta: ¿qué lo apagó? ¿Qué hizo que se contriste en ti? Tal vez fue la mentira. Tal vez fue el engaño. Creíste la voz del diablo y no la de Dios. Tal vez fue el dar lugar a lo que no debiste dar lugar. Tal vez fue esa decisión que tomaste, que lo ignoraste a Él cuando estaba ahí para direccionarte. Tal vez fueron esos gritos que tú pegaste en casa, que tu corazón llenó de amargura, de dolor. ¿Qué hizo que se apague esa presencia en usted? Tal vez esa herida, ese dolor, ese resentimiento que alguien te marcó, te ofendió y no guardaste tu corazón y caminaste día a día con eso aquí adentro y pensaste que es algo normal caminar en este caminar, ir a un culto, cantar y levantar las manos al cielo, si es posible pararnos detrás de un púlpito y decir está bien todo, cuando en tu corazón había una realidad que te estaba hablando como un eco que retumbaba dentro de ti, diciéndote: mira, no habita ya su presencia en ti. Algo se apagó en ti. Recuerde que aún Sansón no sabía que la presencia de Dios lo había dejado. Escúcheme un momento, pueblo. Sansón no había pecado. Sansón no había hecho lo malo todavía. Sansón no había fornicado ni adulterado. Cuando lo dejó esa presencia, cuando la presencia lo deja a Sansón, es cuando Sansón permitió que muchas cosas vinieran a su vida. Es decir, lo que Pablo le dice a los Efesios allá en el capítulo 4 verso 27: ni deis lugar al diablo. Todo terreno que usted y yo damos es la mejor arma del diablo para contristar esa presencia en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que Él es un ser santo. Él sabe que es un ser que nos anhela. Él sabe que Él es un ser tan puro. Y Él sabe que es un ser tan sensible, que así como es poderoso, que así como es fuerte, también es sensible. ¿Qué necesitamos actualmente? ¿Por qué caminar
en un desenfreno si primeramente no te detienes. Yo muchas veces he querido resistir al Espíritu Santo, no con rebeldía o hacer lo que le desagrada, sino que cuando Él me muestra algo, he querido detenerme a no hacer lo que Él me manda hacer. ¿Y sabe qué he tenido después? Lo converso con la pastora: reprensión del mismo. Me inquieta, me reprende. Es que cuando Él está vivo en ti, se cumplirá lo que dice la Biblia: si tu corazón no te reprende, mayor que vuestro corazón es Jehová. No se trata de caminar por sentir, se trata de caminar con una relación. Y esa relación actualmente se ve quebrajada por muchos cristianos que actualmente han caído en una prisión espiritual. Y el mismo Espíritu reparte como Él quiere. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Qué es lo que estás cargando en tu cabeza? ¿Qué es lo que estás cargando en tu corazón que sientes que no te deja libre? Es que algo pasó en ti. Porque si tú te sientes oprimido y con cargas, es porque ese ser que liberta todo fue contristado en nuestra vida. Por eso dice su palabra: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Yo sé que nos podemos enojar. Usted se va a enojar con su esposo, con su esposa. Se va a enojar con papá, con mamá, con su hijo, con su hija. Pero dice las Escrituras, la recomendación es: airaos, pero no pequéis. Porque cada día, a través de estos hombres de Dios, había un límite en la vida de la iglesia. Porque no era fácil simplemente actuar por actuar, sin ignorar a quien podíamos lastimar. ¿Cuánto daño le hemos hecho a Él? ¿Cuánto daño estamos haciéndole a esa presencia? ¿Sabes cuál es el problema que actualmente la iglesia ignora? Que muchos cristianos dicen: Cristo vino con una comisión, un propósito, y gloria a Dios por eso. Vino a dar su muerte en la cruz para que nosotros tengamos acceso al cielo, es verdad. Pero no solamente por eso vino Él. Que te quede claro esto, iglesia, y retumbe en tu corazón. Cristo no solamente vino para morir en la cruz y que nosotros seamos salvos por Él. Cristo le dijo a la iglesia: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, Él no va a venir a vosotros. Métete esto en tu corazón. Lo que tanto anhelaba Cristo, lo que lo hizo determinante a Él, Él dijo: si yo no muero, esto que ustedes ven que fluye de mí no va a llegar sobre ustedes. El plan no solamente era que Él vaya a Gólgota y muera crucificado y que la gente diga: no dio salvación. El plan también era que el pueblo de Dios recibiese el sello del Espíritu Santo, que son las arras de salvación, para ser direccionado en esta tierra, porque sin Él nada podíamos hacer.